Gracias. ¿Puede grabar? Okay. Muy bien, sean todos y todas muy bienvenidos, de verdad, es un gusto nuevamente tenerlos por acá. Hoy, 12 de junio, esperamos que todos ustedes y sus familias se encuentren realmente bien. Una triste noticia, ha fallecido hace unos días nuestro colega Pablo Garaño, entonces hoy le ofrecemos esta videoconferencia también a nuestro colega en su fallecimiento y en honor también a su familia. La Red Académica Internacional para la Formación Profesional frente al COVID realmente se engalardona al tener tres grandes invitados el día de hoy. Antes de poder escucharlos, también indicarles un poco, repasar la agenda de conferencias internacionales que hemos tenido y que tendremos durante todo este mes y el próximo mes. Ya estamos con agenda llena para julio. También indicarles que hoy nos acompaña el doctor Alexis Lorenzo, el doctor Blas Lazo y la doctora Delia Pérez de México y Cuba, realmente engalanados por tener gente de tan alto nivel acá. Agradecer también a la Universidad Pontificia Bolivariana, a Ludos, a ULAPSI, PIR Consultores, Sinergia, Centro Psicológico, al FEPSI, Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, Conexiones Empresariales, asimismo a la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, la Universidad Ixtlahuaca, Serviprof, Universidad de Ixtlacala, disculpen, la UNAM de Ixtlacala, Ágora Organizacional y, por supuesto, el Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención de Jalisco, en México. Tenemos conexión con gente, amigos de Perú, de México, me parece que por ahí hay gente de Brasil, de España, no sé qué hacen despiertos hasta ahora, pero bienvenidos sean. Contarles que prontamente también tendremos al ISEP, Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, haciendo su intervención acá en la red, y agradecer a cada una de las instituciones que se nos han ido agregando a esta visión que hemos desarrollado de compartir información y formación internacional completamente gratuita. Nunca la red se creó justamente para compartir esto, para acercarnos como pueblos. Lo único que hacemos en la red, que es para mantener el Zoom, que es honoroso a veces, es una donación si gustan obtener el certificado de participación, escribiendo a este correo electrónico red.internacional.profesional@gmail.com, y nuestro coordinador desde Perú, Jason Guizarbe, con mucho gusto les va a responder. Realmente, muchas gracias por estar por acá. Ojalá que disfruten muchísimo la ponencia que tenemos el día de hoy. Y sin más, los dejo para que disfruten. Mi nombre es Pablo Cruz, yo soy el coordinador. Los saludo desde Costa Rica y te dejo a vos, Gerson. Pero muchas gracias, Pablo, por la introducción y de verdad muy gustoso y muy feliz que nos acompañen ponentes de gran nivel el día de hoy. ¿Sí? Y no solamente los ponentes, sino hay muchas personas que están muy pendientes de todas las conferencias que realizamos y nos visitan semanalmente. También le agradecemos bastante a ellos y a las personas que nos visitan por primera vez. La red tiene el objetivo de compartir conocimientos con componentes de primer nivel. Sí, vamos a empezar presentando al doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en terapia gestal, también es doctor en ciencias del comportamiento humano, tiene un doctorado en psicoterapia gestal, certificado en máster PNL con Georg Grinder en México DF, y también nos va a acompañar la doctora Delia Pérez Guerrero. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle, también tiene una maestría en psicoterapia gestal y diplomado en psicoterapia gestal infantil y de la adolescencia. Ellos nos van a hablar sobre la educación emocional para los procesos de mediación de conflictos hacia una cultura de paz. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, por favor, inicien cuando gusten.
Pues bueno, primero que nada, pues la bienvenida a este evento. Muchas gracias a la red. Y bueno, trataremos de abordar algunos temas que pudieran ser de su particular interés. Cuando estamos hablando de educación emocional, regularmente se relaciona con temas de niños, pero el tema de educación emocional ya ha trascendido a puntos en donde ahora ya está relacionado directamente con lo que se está llamando la mediación de conflictos. Aquí en México se está dando un movimiento muy interesante en torno al tema de la mediación de conflictos, puesto que se está convirtiendo en una herramienta fundamental en lo que se viene a conocer como el nuevo modelo de justicia penal en México. El nuevo modelo de justicia penal en México es un sistema que se ha implementado a partir de que se empezó a ver que el sistema judicial en México no solamente estaba plagado de impresionantes niveles de corrupción, sino que además estaba plagado de una serie de irregularidades en donde desempoderaba al poder de la sociedad en términos pues de su impartición de justicia. Entonces, el tema pues de los métodos ha sido muy recurrente en México y particularmente también todo va enfocado a algo que se ha venido también despuntando en México que se llama la cultura de paz. La cultura de paz hoy tan necesaria y tan indispensable en todos los círculos que nos estamos desenvolviendo y aún más viendo lo que está pasando en el mundo en términos de violencia. Entonces, bueno, nosotros estos tres temas los hemos conjuntado presente para traerles el día de hoy esta información. Pero a ver, yo quisiera comentarles y preguntarles si solamente pensando que yo puedo ser una persona conciliadora o puedo ser una persona que tenga la cultura de paz, ya así puedo ya resolver un conflicto. Yo quisiera hacerles ese planteamiento para empezar a los que nos están escuchando. O sea, yo con leer un libro, con informarme sobre la cultura de paz o la mediación de conflictos, con leerlo solamente así ya soy una persona que maneja la cultura de paz y puede manejar el conflicto. Me gustaría abrir un medio minuto, si me lo permites, Pablo, para ver qué opinan. O sea, si yo leyendo libros sobre el tema del conflicto ya me hago un mediador, o si yo leyendo libros sobre cultura de paz ya soy una persona que profesa y ejerce la paz. O sea, ¿con eso ya lo logré? Pregunto yo. Bueno, si querés inicio yo mismo, no hay ningún problema. Yo creo que la parte académica, la parte de la lectura nos da indudablemente las líneas iniciales claras. No obstante, es mucho más que eso, porque si no nos quedaríamos solamente en la lectura, pero en la praxis, la profundidad, la experiencia, esa es la que no puedes obtener por medio de los libros. No sé qué más opinan, pueden abrir sus micrófonos y participar libremente. ¿O qué piensan las personas que están aquí? Porque fíjense bien, a nosotros nos formaron en la educación que, por ejemplo, si yo quiero ser una buena persona, me agarro 5 libros sobre cómo ser un buen ser humano y pareciera que ya sí lo logré ser, ¿no? O no sé si han visto que de repente agarras un libro para cómo aprender cómo aprender a trabajar, a tratar a tu hijo y tú crees que ya con leer el libro ya sabes tratar a tu hijo. Hay cosas que van más allá de esto y yo quisiera preguntar si están de acuerdo que solamente con la teoría y la información yo puedo resolver un problema, un conflicto o una situación de tipo emocional, solamente con leerlo, informarme del tema. ¿Están de acuerdo en eso? Bueno, entonces vamos a entrar en un poquito de materia para explicarnos en esto. O sea, regularmente nos han dicho que si nosotros solamente entramos a la parte teórica de las cosas, pareciera que ese conocimiento nos va a dar el manejo de una disciplina. Y hoy nos damos cuenta que no es así, que ahora las ciencias son interdisciplinares, multidisciplinares y transdisciplinares. Es decir, que por ejemplo, hoy en día los modelos positivistas, los modelos directivos, los modelos hipotético-deductivos, antes pensaban que la ciencia era lo que se observaba, lo observable, lo medible y lo cuantificable, pero nos damos cuenta que la parte positivista, la parte experimental, es una parte de la realidad, es una partecita que no tiene que ver a veces mucho con el tema de cómo resolver un problema. Es decir, si yo quiero aprender a ser un buen fisicoculturista, ¿qué tengo que aprender a desarrollar? Pues el bíceps de mi brazo. Si yo quiero ser un buen ciclista, yo tengo que aprender a desarrollar mis piernas y mis músculos. Pues quiero decirles que el cerebro también es un músculo. Entonces, al ser el cerebro un músculo, esto implica que entonces si yo quiero desarrollar actitudes en mi cerebro,
tengo que desarrollar esas áreas de mi cerebro. Si yo quiero cambiar de pensamientos o quiero tener otro tipo de percepciones, no va a ser con que yo lea un libro o solamente me prepare o me forme en el tema, sino que si en mi cerebro las estructuras cerebrales que están especializadas para un área no son potencializadas, aunque yo lea 18 libros de cómo ser tolerante o cómo tener paciencia o cómo callarme cuando me tengo que callar, no lo voy a lograr porque hay áreas en mi cerebro que no están facultadas para ello. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando estamos hablando de educación emocional, no solamente estamos hablando de teorías sobre educación emocional, sino que también el cerebro tiene que desarrollar las áreas especializadas que permitan que yo pueda ejercer esa actividad. Es decir, si nosotros nos dedicamos también, no solamente desde la parte cognitiva emocional, a resolver un problema, sino que también nos dedicamos a desarrollar las áreas del cerebro que son necesarias y especializadas para trabajar, vamos a poder tener mayores resultados. Lo voy a explicar en la siguiente manera. Amigo Pablo, ¿me podrías decir a qué horas termina mi presentación para yo ir midiendo los tiempos? ¿A qué horas yo termino? Si me pudieras decir. Sí, O sea, ¿cuánto tiempo me queda? ¿A mí cuánto me queda? tienen 25 minutos cada uno a partir de ahora, no se preocupe. ¿A partir de cuándo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahorita? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, entonces voy a ponerles un material, o quiero que veamos un material. Miren, por ejemplo, si nosotros abrimos el cerebro, si nosotros nos dedicamos a abrir nuestro cerebro y luego metemos una camarita microscópica para ver qué está pasando en el cerebro, nuestro cerebro vamos a ver que está lleno de telarañas, que esas telarañas en realidad se le llaman circuitos neuronales. Doy primero el antecedente para poder explicar lo que sigue. Entonces, los circuitos neuronales, ¿qué es lo que me permiten? Hacer conexiones o interconexiones de las funciones que yo quiero realizar. Cuando yo hago una actividad nueva, o sea, por así decirlo, si yo en este momento empiezo a pisar el suelo de manera descalzo, mi cerebro va a empezar a generar actividad eléctrica inusual. ¿Qué es esto? Una actividad eléctrica inusual. O sea, mi cerebro va a empezar a funcionar de otra manera, porque voy a tener una percepción, lo que algunos psicólogos dicen, mi percepción se va a expander o mi conciencia se expande. Si yo piso el suelo o si yo me tiro de panza en el suelo, voy a empezar a ver cosas que no estaba viendo, a percibir cosas que no percibía, a escuchar, sentir cosas que no había escuchado ni visto. ¿Por qué? Porque mi cerebro empieza a activar áreas del cerebro que no estaban activadas cotidianamente y se llaman hacer conexiones neuronales nuevas. Pero si yo hago la conducta constantemente, cotidianamente, diariamente, pasa en el cerebro que se activa algo que se llaman surcos cerebrales. Los surcos cerebrales es cuando pasa la actividad eléctrica constantemente por los mismos circuitos. Cuando una neurona se conecta con otra neurona, entonces estas dos neuronas generan precisamente eso que se llama conexión neuronal. Esta conexión neuronal, me explico, se da para que dos neuronas se comuniquen entre sí. Cuando estas dos neuronas se comunican entre sí, entonces ya pueden mandar información una hacia la otra. Pero mientras no se comuniquen, esta información no está aislada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando de que una persona tiene habilidades, por ejemplo, de tolerancia a la frustración o control de impulsos, es porque las neuronas o el área especializada del cerebro que tiene que ver con esa función se activa. Entonces, una persona que no tiene desarrollada esa área, obviamente no va a poder tener control de impulsos, va a ser una persona que constantemente se maneja de manera impulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a poder desarrollar esas áreas de control. Entonces, imagínense cuando estamos hablando de mediación o cultura de paz, es una persona que no se sabe controlar, que es recurrente en la violencia, entonces no se va a poder. Y eso no lo va a lograr a través de los libros. Ese control no se logra a través de los libros. ¿Cómo se logra? Por ejemplo, es muy importante que si estamos hablando de cultura de paz, por ejemplo, estudiar yoga, estudiar arte, estudiar habilidades manuales, estudiar habilidades artísticas, fomentar la relación con los animales. Pero ustedes van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con mi cerebro? Ahorita vamos a ver algo que espero que nos aclare un poquito más lo que estamos tratando de decir. Si alguien quiere hablar o dar su opinión, también lo puede hacer, ¿eh? Ahorita lo vamos a platicar. Fíjense bien. Estas redes se conectan neuronas que intercambian información
Voy a revisar un momento. Si ustedes ven, si ustedes logran ver esta... Ok. Si ustedes pueden ver en esta diapositiva, se van a dar cuenta que aquí está una neurona, acá está otra neurona, y se van a dar cuenta que aquí arriba hay un montón de telarañas. Esto que ustedes ven aquí arriba es lo que le llamamos circuitos cerebrales. Estos circuitos cerebrales se activan de una manera espontánea y es lo que hace que nosotros tengamos las reacciones a través precisamente de lo que se llama el aparato autónomo vegetativo. ¿Qué quiere decir esto? Surgen de manera espontánea y obviamente pueden ser reacciones positivas o pueden ser reacciones negativas. Entonces, cuando yo hago algo nuevo, cuando hago algo novedoso, por ejemplo, si yo me pongo si yo me pongo a estudiar yoga, se van a empezar a abrir estos circuitos cerebrales que tienen que ver con el control de los impulsos. Estos colores que ven ustedes aquí de colores son los circuitos nuevos. Y por ejemplo, hoy yo me pongo a hacer un ejercicio de respiración, un ejercicio de tolerancia a la frustración, un ejercicio de manejo de control de impulsos, decía. Entonces se van a abrir nuevos circuitos. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Pero si yo estoy constantemente recurriendo a estos que están aquí, si se llaman, si los ven, estos son los surcos neuronales. Estos surcos neuronales son actividades que se hacen de manera repetitiva y constante. Entonces, por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy acostumbrado a reaccionar de una manera, ¿qué va a pasar? Estoy activando estos surcos neuronales. ¿Cómo lo podemos saber los surcos neuronales? Por ejemplo, cuando aprendiste a comer, no tenías estos circuitos neuronales. Tú empezaste a agarrar la cuchara y empezaste a comer y desarrollaste estos circuitos neuronales. Pero como ya a diario utilizas la cuchara y comes, entonces esta actividad eléctrica que desarrollaste se empieza a hacer de manera repetitiva y se aloja en estos surcos neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Que las actividades que son repetitivas constantemente se convierten en surcos en donde la actividad eléctrica es tan recurrente que obviamente se hacen totalmente automáticos estas conductas, estas actividades. Pero, ¿qué pasa? Observemos aquí adelante. Aquí están los surcos, si pueden verlos, y acá están los circuitos, si los pueden ver. Me vas a hacer votar. Entonces, ¿qué pasa? Si una neurona explota, se pierde la función que estaba teniendo esa neurona. Entonces, si ustedes se fijan, el bosque neuronal nos lleva a tener estas conductas. Por ejemplo, aquí en este circuito, por aquí podría estar alojada la conducta cuando yo hago algo nuevo, no sé, por ejemplo, camino para atrás y se abren nuevos circuitos nuevos. Pero si yo diario estoy resolviendo las cosas de la misma manera, estoy activando estos surcos neuronales. Ahora, observen esto. Si ustedes se fijan, los puntitos que van y vienen se llaman vías aferentes o vías eferentes. Es el impulso que va y el impulso que viene. Aquí están los surcos neuronales, miren. Y acá están los circuitos neuronales. Entonces, lo que van a ver ahorita es la ciencia en su más alto resplandor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver dos neuronas en tiempo real conectándose. Quiero que observen esto. Dos neuronas vivas en tiempo real conectándose. Esto es lo más alto que hay en ciencia y en tecnología de la medicina. Observen. Aquí está el bosque neuronal, aquí están las neuronas, por ahí se ven los surcos. Y observen esto. Chequen estas dos neuronas. Perdón, los axones y las dendritas de estas dos neuronas. Observen. ¡Fum! Se conectaron. Imagínense que las conductas repetitivas o las conductas que constantemente hacemos están alojadas en estos surcos neuronales. ¿Qué pasó en el momento que yo me puse a estudiar meditación
o me puse a estudiar arte, o me puse a practicar la equitación, mi cerebro empezó a abrir redes neuronales nuevas. Es lo que los neurólogos le llaman circuitos paralelos. Es decir, mi cerebro ya tuvo opciones para poder escoger diferentes opciones de diferentes respuestas. Si siempre he resuelto las cosas de una manera, entonces esas conductas siempre van a estar alojados en los mismos surcos neuronales. Pero si, por ejemplo, lo que vieron ahorita, imagínense que fue una persona que se sentó en el piso, empezó a sentir el frío en sus sentaderas y su cerebro empezó a generar esto que acaban de ver. Entonces, observen esto otro. Ahí se ven las neuronas estimulándose. Observen lo que pasa aquí. Entonces, cuando estamos hablando de cultura de paz y mediación y cuando estamos hablando de educación emocional, es que mi cerebro debe generar nuevas redes neuronales. Esto que viene ahorita es una nueva red neuronal. Y esto que tiene aquí a un lado es un surco neuronal. Es decir, por este surco neuronal pasan las conductas que son repetitivas. Entonces, si tú cuando estás en una situación de estrés siempre respondes de la misma manera, pues obviamente tu cerebro siempre va a estar respondiendo con los mismos estímulos. Pero si tú, por ejemplo, vamos pensando que estudias un movimiento nuevo en artes marciales, tu cerebro va a generar redes neuronales nuevas y tus respuestas corporales van a ser nuevas. Por eso quien en estos días quiera trabajar el tema del COVID y quiera trabajar estos temas para las personas que puedan estar en ansiedad, es decir, más que estarles hablando de lo que deben de hacer, de lo que es correcto, comunícate con tu pareja, es decir, tenemos que desarrollarles habilidades neurológicamente hablando nuevas, porque cuando la persona empieza a desarrollar nuevas conexiones neuronales, pasa este otro fenómeno. Este es la punta de la ciencia. Observen lo que pasa en el lado izquierdo del video. Aquí se hizo un corte de las neuronas y vean lo que empiezan a hacer las neuronas, a reconectarse. ¿Qué pasó? Hagan de cuenta que aquí esta persona recibió este corte. Si tú no haces nada por rehabilitar tu cerebro después de una lesión, tus neuronas van a quedar así. O sea, las neuronas, si se fijan, ya están desconectadas. Pero si tú tuviste un acto frustrante, un acto traumático, y tú empiezas a generar la rehabilitación, va a empezar a hacer tu cerebro este fenómeno que estás viendo del lado izquierdo. Es decir, tu cerebro va a empezar a hacer esas interconexiones. Lo que estamos viendo del lado izquierdo es el cerebro cuando se empieza a interconectar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una persona que regularmente recurro a la violencia, voy, golpeo, es decir, sigo activando mis mismos surcos neuronales. Pero si yo me dediqué a hacer arte, me dediqué a hacer yoga, me dediqué a hacer ejercicios de silencio, mi cerebro se va a empezar a interconectar. Por eso yo les decía, si yo quiero trabajar la educación emocional o la mediación o en su defecto la cultura de paz, no lo voy a lograr solamente leyendo, porque leyendo solamente me da datos y solamente se estimulan ciertas áreas del cerebro. Yo puedo estar estimulando solamente un área del cerebro, pero no estoy desarrollando la parte motora. Ahora, ¿por qué es importante desarrollar esto? Porque nosotros podemos tener una enfermedad crónico-degenerativa o en su momento podemos experimentar ya grados de vejez y nuestras neuronas va a ser más difícil que se interconecten. Ojo en esto. Aquí no estamos viendo un cerebro viejo por la cronología, estamos viendo un cerebro viejo por su falta de funciones cerebrales. Lo que pasa en el cerebro, en esta otra diapositiva, es que esta persona no está estimulando su cerebro. Al no estimularlo su cerebro, no genera redes neuronales como está en el lado izquierdo. Por tanto, sus respuestas van a ser las mismas. Por eso cuando dicen, chango, en México decimos que hay un dicho que dice, el chango nuevo no aprende maromas nuevas. No, claro que sí. Si ustedes se fijan, este cerebro de su lado izquierdo puede ser el cerebro de una persona de 80 años y el cerebro del lado derecho puede ser una persona de 30 años. Es decir, su cerebro no lo está estimulando. Entonces, una persona que tiene actitudes violentas, si no desarrolla nuevas redes neuronales en su cerebro, toda su vida va a estar generando estas actitudes violentas, va a resolver siempre todo a golpes, va a aventar las cosas, etc. Pero si esa persona quiere trabajar la educación emocional y empieza a desarrollar actividades, que ya les dije cuáles, su cerebro va a empezar a generar más actividad eléctrica como lo ven del lado izquierdo.
Observen lo asombroso de esta diapositiva. Observen del lado izquierdo cómo las neuronas se empiezan a interconectar. Porque el cerebro del lado izquierdo, esa persona empezó a hacer actividades nuevas, actividades creativas, actividades que le van generando actividad nueva en su cerebro. Pero el cerebro derecho, ese cerebro ya no se movió, ya no se interconectó, ya quedó ahí, y entonces ahí es donde las conductas viejas siguen prevaleciendo. Ahora observen esta otra diapositiva, miren. Vamos a ver. Si ustedes se fijan en ese cerebro, es una persona rutinaria y ojo, es una persona enferma. Entonces, una persona enferma es una persona que no desarrolla nuevas redes neuronales en su cerebro. También es ahí en donde están los trastornos emocionales. La persona que no tiene herramientas químicas o neurológicas nuevas para poder enfrentar nuevas realidades. ¿Qué pasa? Entonces experimenta los trastornos cerebrales. ¿Por qué? Porque su cerebro tiene poca actividad eléctrica, tiene pocas conexiones neuronales y la actividad o las funciones recurrentes son lo que nosotros le llamamos los trastornos cerebrales precisamente. Entonces aquí vemos un cerebro que no tiene mucha actividad eléctrica y vean la manera en la que está operando. Lo amarillo y lo rojo es la actividad eléctrica. Pero ahora vean un cerebro que está activando nuevas redes neuronales. Ahora obsérvenlo. Es el del lado izquierdo, obviamente. Aquí tenemos del lado derecho un cerebro rutinario y del lado izquierdo tenemos un cerebro estimulado. Este cerebro estimulado no se va a estimular, reitero, leyendo libros sobre educación emocional, sobre control de impulsos, cómo ser una buena persona. Así no va a desarrollarse mi cerebro. Mi cerebro va a desarrollarse haciendo actividades que tengan que ver también con aspectos físicos. Reiteramos, por ejemplo, yo me atrevo a decir que el cerebro izquierdo tiene más actividad artística, tiene más actividad creativa, tiene más actividad motora que el cerebro derecho. Y aquí viene un punto fuerte que a lo mejor ahorita muchos no están de acuerdo, pero ojo, hay personas que pueden tener muchos conocimientos, pero tienen poca actividad eléctrica en su cerebro, ¿eh? Ojo en esto. Tienen muchos conocimientos porque su actividad cognitiva está desarrollando ciertas áreas del cerebro. Por eso hay personas que tienen muchísima información, pero en la vida práctica les cuesta mucho tiempo, mucho trabajo desarrollarlos. Pero hay personas que a lo mejor tienen no tanta información, pero en la vida práctica son muy hábiles. Obviamente, una persona entre más actividades prácticas tenga, más actividad cerebral tiene en su cerebro. Ahí está claramente cómo está del lado izquierdo y cómo está del lado derecho. Entonces, nos han enseñado que una persona que tiene información es inteligente. De acuerdo a los nuevos paradigmas de la ciencia, una persona que tiene información tiene datos. No siempre es inteligente. Y la inteligencia hoy, en estos nuevos paradigmas de la ciencia, dice que la persona inteligente es la que tiene mejores capacidades de respuesta y mejores capacidades adaptativas, no la persona que tiene más conocimientos. Hoy sabemos que el que tiene conocimientos, reitero, tiene datos. Y en la vida práctica le cuesta mucho trabajo desenvolverse. No sé cuánto me queda, maestro Pablo. Continúa, hablas, todavía te faltan unos minutos, yo te aviso. Ah, bueno, sí, nada más porque yo me voy, maestro, y luego ya no me paras. Sí, ahora, yo te aviso, 5 minutos. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos otro cerebro. Observen, aquí está una línea de acción. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos frente a un conflicto y somos personas violentas físicamente, nuestro cerebro empieza a activar esta área del cerebro solamente. ¿Qué es lo que necesita nuestro cerebro? Que nuestro cerebro tenga una actividad paralela. A ver, ahí va. Entonces, voy a regresarlo aquí. Entonces, vamos pensando que mi cerebro está trabajando de esta manera. Entonces, cuando mi cerebro empieza a funcionar, por ejemplo, yo estoy frente a un acto de violencia, estoy frente a un acto de agresividad,
este es el estímulo. Esto que ven aquí es el estímulo. Y entonces cuando yo estoy frente a un acto de agresividad, se detona toda una red neuronal que tiene actividades automáticas y sucesivas. Cuando yo empiezo a estudiar la educación emocional, el control de impulsos y lo que le llamamos la cultura de paz, en mi cerebro se empieza a desarrollar algo que le llaman la red de circuitos paralelos. Observen lo que pasa abajo. Entonces abajo mi cerebro ya tiene una opción. Pero si se fijan, el canal conductor de la misma actividad es el mismo. Aquí empezó el estímulo y entonces yo de repente cuando estoy en una situación de violencia, me paro, aviento, golpeo, agredo, grito, doy cachetadas, etcétera, y se activa esta red neuronal. Pero si yo aprendí lo que es el control de impulso, tolerancia a la frustración, el manejo de emociones, yo me metí a un curso de yoga, aprendí a quedarme callado, aprendí a no aventar, no violentar, entonces mi cerebro va a tener lo que se llaman redes paralelas de la conducta, que es esto que vemos aquí. Observen esto que pasa nuevamente. Yo estoy frente a un acto de violencia y obviamente este acto de violencia detona toda esta red neuronal que están viendo. Pero resulta que yo entré a un curso de yoga, aprendí a tolerar ciertos impulsos, y entonces mi cerebro tiene la opción de recurrir a esta nueva red neuronal en mi cerebro. Por tanto, mis respuestas son diferentes. Ahí es donde está precisamente la famosa cultura de paz. La cultura de paz es porque las respuestas empiezan a ser diferentes. Ya no empiezan a ser tan violentadas como en otro momento regularmente las resolvíamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Blas, yo quisiera hacerte una pregunta pequeñísima, de verdad muy impactante, ilustrativo y dinámico lo que nos has mostrado. Blas, en el tema de cambiar hábitos, a muchas personas se les hace muy complicado y yo supongo que tiene que ver con esos surcos que para cambiar un hábito que estamos acostumbrados a realizar diariamente, supongo está muy relacionado con eso que tú nos has mencionado. Sí, claro. O sea, los hábitos tan sencillo es que ¿se dieron cuenta de cuánto tardó una neurona en conectarse? ¿Te diste cuánto tardó en conectarse? Eso, No me percaté. perdón. No me percaté cuánto tiempo tardó en Pues mira, te conectarse. lo pongo rápidamente. Fíjate Ya. bien, a ver, voy a regresar rápidamente. Fíjate bien aquí cuánto se tardó una neurona en conectarse. Tan sencillo, mira. Ahí está perdón, no estoy compartiendo, espérame. Cuando hablamos de hábitos, mira, aquí están, estas son las neuronas. Esta es una neurona, acá hay otra neurona, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, me meto a un curso de respiración, un curso de manejo de la respiración, un curso sobre manejo del control de impulsos, un curso de yoga. Entonces voy a empezar a estimular mis neuronas y las áreas del cerebro que tienen que ver con esas funciones. Y va a pasar esto, mira, observa estas dos neuronas, ¿ya? Ay. Observa estas dos neuronas. ¿Cuánto se tardaron en conectar? Ahí va, mira. ¡Fum! Entonces, regularmente mi cerebro recurría a esta área en donde estaba donde yo estaba acostumbrado a aventar un utensilio, estaba acostumbrado a aventar algo. ¿Sí me explico? Y de repente yo me meto a un curso de yoga o, por ejemplo, no se han fijado esas personas que no se pueden callar cuando están violentando y de repente me meto a un curso de yoga y ¿qué voy a hacer? Que mi cerebro estimule esas áreas del cerebro para que yo pueda tener ese control y mi cerebro pueda tener la posibilidad de escoger cuál de las dos conductas quiere tomar. ¿Sí me doy a entender? Lo voy a explicar de la siguiente manera. Haz de cuenta que en una avenida está saturada de coches, ¿se entendió? Los coches son las neuronas. ¿Estamos? Y la avenida es el circuito. Entonces, ¿qué tienes que hacer si los coches ya están amontonados, apiñados, saturados? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pregunto. ¿Sí se escuchó o no? Sí. ¿Mandé? Sí. ¿Qué tendría que hacer si la Buscaría otra calle... salida, otro camino.
¿Cómo? Otra ruta. Buscaría otra ruta. Tendrías que hacer otra ruta. Si te fijas, la avenida Claro. está saturada, está llena. ¿Me explico? Entonces, lo que tendría que hacer es otra ruta. Abro una calle nueva para que los coches empiecen a tener fluidez. Pues te digo, lo mismo pasa en tu cerebro. Es la misma función. Entonces, si tu cerebro tiene vías de acceso diferentes y tiene rutas diferentes, las respuestas van a ser diferentes. Es tan sencillo como eso. Pero si mi cerebro siempre está acostumbrado a caminar por la misma ruta y por los mismos surcos neuronales, por tanto las respuestas siempre van a ser las mismas. Entonces, aunque yo lea 18 libros de cómo tener cultura de paz, sencillamente si mi cerebro no está condicionado o áreas de mi cerebro no están preparadas para tener la función del control de impulsos y la violencia, los libros no me sirven de nada. No sé si responde a tu pregunta. Perfecto, muy, muy claro. Muchas gracias, Blas. Por un tema de tiempos, porque Delia y Blas tienen una actividad en unos minutos, vamos a continuar de una vez con Delia, ¿te parece? Blas, para no Adelante. olvidar ustedes la agenda también. Gerson, hacer la presentación de Delia, por favor. Cierra tu micrófono. Sí, dame un segundo. A ver. Perfecto, vamos a continuar con la doctora Delia Pérez. Ella tiene una licenciatura en psicología por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en psicoterapia gestal. También tiene un diplomado en psicoterapia gestal y la adolescencia. Un diplomado en métodos alternos de solución de conflictos por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Bienvenida, Delia, te escuchamos, por favor. ¿Tu micro, Delia? Ahí Gracias. Muchas gracias, maestro Pablo, por la invitación. Ahorita tenemos un poquito de sonido. Voy a acomodar para que no se escuche doble. ¿Cómo me escuchan? ¿Se escucha? Aún tenemos feedback. Tal vez, Blas, si apagas el audio tuyo. Apagas tu audio. Ahorita vamos para que se escuche mejor. De la computadora. De la computadora. Ahí me van a escuchar mejor. Listo, ¿verdad? Maestro Pablo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por ahora sí que permitirnos estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo y nos están viendo en estos momentos de varias partes de México, Latinoamérica. Por aquí tenemos unos nombres conocidos de algunos colegas. Bienvenidos y bueno, pues seguramente tenemos de varias profesiones aquí presentes. Y bueno, pues yo les quiero hablar de lo que, un poco continuidad a lo que nos habló el doctor Blas, y también vengo a hacerles una invitación a muchos colegas que yo veo aquí, y ahorita les hablaré de esa invitación. Primeramente, decirles que, ¿cómo se llama el título de nuestra charla? Bueno, pues tiene que ver con educación emocional, tiene que ver con mediación y tiene que ver con cultura de paz. Fíjense que desde la ONU nos dice que la cultura de paz es un conjunto de valores, de actitudes, de conductas que, bueno, estas actitudes, valores, conductas y acciones de las personas pues no tienen sentido o no van encaminados hacia la violencia. Van encaminados hacia generar acuerdos, hacia generar soluciones, y la mediación es una herramienta para llegar a la cultura de paz. Y nosotros, bueno, en el camino, en el andar, conocer lo que es la mediación, lo que es la cultura de paz, nos hemos dado cuenta que hace falta o hacía falta un elemento muy importante, porque si bien se hablaba de este concepto de cultura de paz y luego se nos hablaba de lo que es la mediación, como la mayoría, creo que la mayoría ha escuchado, es un proceso para llegar a la solución de un conflicto donde existe un tercero imparcial o donde existe una persona, esa figura de mediador
que lleva a las personas a resolver el conflicto, ¿sí? Entonces, bueno, decirles que nosotros tenemos varios años aquí en Guadalajara trabajando por la mediación de conflictos y por la cultura de paz. Fíjense que nosotros como psicólogos veíamos que bueno, pues la mediación entra aquí en México como una forma de resolver conflictos judiciales o conflictos que tienen que ver ya con una denuncia, con una demanda, ¿sí? Por ejemplo, cuando se demanda pensión, custodia y alimentos de los niños, cuando se hace una denuncia por algún problema vecinal, por ejemplo, por algún conflicto que hay entre dos personas, bueno, pues ya no era solamente hacer esa demanda, esa denuncia a través de un abogado, sino que ahora se propone la mediación. Déjenme decirles que aquí en Jalisco, en México, este modelo es muy nuevo. Yo sé que en algunos países ya ha sido probado, ya este modelo lleva varios años. Sin embargo, aquí oficialmente y formalmente en México tenemos menos de 10 años que conocemos la mediación. Sin embargo, bueno, pues les comento que nosotros nos hemos dado cuenta que faltaban elementos esenciales, sobre todo aquí en Jalisco, decirles que, y no sé cómo es en algunos otros países, en el sentido de que aquí los abogados, bueno, son los, ahora sí que es la figura tradicional que lleva todo lo que son los casos hacia un juez. Cuando llega la mediación a nuestro país, pues fíjense que al menos aquí en Jalisco, cualquier profesionista tiene la opción de ser mediador. Entonces, esto nos abre un campo muy interesante a los psicólogos aquí en el estado de Jalisco. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué. Nosotros veíamos que, bueno, pues la mediación se hacía como un proceso de llegar a la solución del conflicto. Eran procesos que, bueno, pues se realizaban para llegar a un acuerdo entre las partes. Sin embargo, pues se trataba de hacer procesos tradicionales, o sea, se hacen estos procesos como si se estuviera tratando un acto o una situación alejada de los elementos humanos. Entonces, nosotros como psicólogos decimos, aquí falta algo. Y lo primero que hemos detectado es el trabajo de la educación emocional, pero principalmente con aquellas personas que quieren o que desean estar en la mediación. Es lo primero, mediadores tenemos que tener esta regulación emocional. Ahora, cuando nosotros escuchamos educación emocional, y como lo decía el doctor Blas, precisamente nos remitimos o pensamos que educación emocional tiene que ver con ese proceso en el aula para alumnos, es decir, educación emocional para ya estar en un aula. Sin embargo, cuando nosotros usamos ese concepto, nos referimos a una educación emocional, es decir, a la capacidad, a la habilidad de una persona para saber contener, para saber reconocer, para saber identificar sus emociones y poderlas manejar a su favor. A eso nos referimos cuando estamos hablando de educación emocional. Entonces, es por eso que hoy nosotros proponemos que en un proceso de mediación, en un proceso o lo que es la cultura de paz, es indispensable lo que es la educación emocional. Cuando yo les hablaba que les quiero hacer una invitación, es porque veo aquí muchos colegas psicólogos y por supuesto estamos en una red donde hay psicólogos presentes y agremiados, pues decirles que nosotros consideramos que el psicólogo es una figura natural para llevar a cabo la mediación y para llevar a cabo la cultura de paz. Nosotros aquí en lo que viene a ser, perdón. Sí. Lo que viene a ser aquí en nuestra profesión como psicólogos, nosotros proponemos que somos, o es la figura natural que puede llevar a cabo la mediación y puede llevar a cabo la cultura de paz. En Jalisco, precisamente somos parte de un colegio de psicólogos y estamos formando una red de psicólogos
por la paz. Quienes manejan la psicología, la psicoterapia, ustedes deben de saber que, bueno, pues cuando estamos en un proceso de esta índole de psicoterapia, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos, sobre todo cuando se trata de una situación o de un conflicto de pareja? En ese momento, en psicoterapia, ¿quiénes son los que tienen la voz? O cuando estamos en un proceso de asesoría psicológica, ¿quiénes tienen la voz? Pues la voz la tiene el paciente, en este caso, nuestros consultantes, las personas que acuden a nosotros. Cuando tenemos este proceso de mediación, ¿cuál es el objetivo del psicólogo, del psicoterapeuta? ¿Solamente ver el proceso? No, nuestro objetivo es que ese conflicto emocional, ese conflicto, ese acuerdo a los que nuestras personas, nuestros consultantes llegan, pues que se resuelva. Y fíjense que es el mismo objetivo que tiene la mediación. La mediación, quienes son los protagonistas del caso, son las partes involucradas. En una mediación, ¿qué es lo que importa? O cuál es, ahí no hay ya un solo cliente, ¿sí? Ahí todos los que estén involucrados en este proceso, todos son los clientes, todos son importantes. ¿Y qué es cuál es el objetivo principal de una mediación? Es la resolución de conflictos. Entonces, en ese sentido, aquí está la llave. En ese sentido, lo que son los psicólogos, pues tiene el perfil idóneo para llevar esta cultura de paz. Aquí en México nos hemos enfrentado con una situación donde pareciera que la cultura de paz en muchos momentos, en algunos grupos, y no me atrevo a generalizar, es como si fuese un tema de moda, es como si fuera solamente un discurso, donde la cultura de paz pareciera que es algo muy sencillo, solamente como tratar de llevarnos bien, y no es así. La cultura de paz, creo que los psicólogos que hemos trabajado con personas reconocemos que es un proceso más profundo y que para que exista una cultura de paz tenemos que hacer un trabajo y tenemos que llevar a las personas a que comprendan, como ustedes ya lo vieron, desde los procesos cerebrales. ¿Cómo inició ahorita el doctor hablándoles? Desde un proceso cerebral. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos cómo funcionan nuestras emociones desde nuestro cerebro, es muy difícil, es muy complicado que podamos entender y podamos ejercer una cultura de paz y una mediación. Aunado a lo que les comentaba el doctor, yo les quiero explicar algo muy rápido, que esto los psicólogos me lo van a comprender muy bien. Nuestro sistema nervioso, lo conocemos, y bueno, pues ese sistema nervioso está dividido en dos sistemas. Es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Los psicólogos seguramente lo recuerdan, que nuestro sistema simpático, aunque se llama así, simpático, bueno, pues sus funciones son ahora sí que regular esas emociones no tan agradables para el ser humano. Por ejemplo, el enojo, el enojo, la culpa, todas esas emociones que le son desagradables al ser humano, ahí es donde está gestado, en esa parte, en ese sistema que se llama simpático. Pero tenemos otro sistema que es el parasimpático. En esa otra parte de nuestro sistema nervioso, ahí es donde están las emociones más agradables al ser humano, como es donde se regulan la felicidad, donde se regula la alegría, pero ojo, y quiero que aquí pongamos atención quienes queremos ingresar y quienes queremos seguir en este tema de cultura de paz, mediación, educación emocional. Cuando estamos hablando de estas cualidades del sistema parasimpático, estamos viendo que también ahí, además de regularse esas emociones, se regula la necesidad o la sensación de hambre, la sensación de sueño o el sueño, y una parte muy importante que es la creatividad. La creatividad es importante en cualquier profesión, no solamente en la mediación, no solamente en quien quiere ejercer la cultura de paz, y no solamente en quien desea estar en este tema de la educación emocional. Pero ¿qué pasa? Cuando somos un profesionista, cuando somos una persona, cuando somos un mediador, cuando somos un psicólogo, cualquier profesión,
que ahora sí que estamos más enfocados en esa parte más negativa, que por el trabajo, por las condiciones laborales, por toda esta situación de COVID-19 que tenemos ahorita. Bueno, pues resulta de que estamos estresados, de que estamos molestos quizá, de que ahora este cambio tecnológico, de que ahora nos tenemos que ver a distancia y que ahora qué pasa con la cámara, qué pasa con el sonido. Bueno, pues todo este proceso nos estresa. O qué pasa cuando no hemos trabajado las personas que, por ejemplo, que no son psicólogos, que tienen alguna otra profesión y son mediadores o tienen el trabajo de cultura de paz y no han trabajado algunas situaciones que les genera culpa a lo largo de su vida, que les generan esas emociones no tan positivas. Bueno, pues, ¿qué pasa? Cuando esas emociones no han sido trabajadas, nuestro sistema parasimpático automáticamente se oprime. Es decir, si la función de nuestro sistema simpático está aquí, arriba, está funcionando más el enojo, la culpa, cuando estamos más en la tristeza, cuando estamos más en el estrés, nuestro sistema simpático está acá, miren, y nuestro sistema parasimpático está funcionando acá abajo. ¿Qué sucede? Que nuestra creatividad nuestra capacidad creativa está siendo oprimida, es decir, está con menos funcionalidad, o nuestra sensación o nuestra necesidad cuando dijo, híjole, no tengo hambre, estoy muy enojado, estoy muy molesto y la verdad que ahorita no tengo hambre, no tengo sueño, no tengo deseo sexual, que esa es otra de las funciones que están acá. Pero ojo, la creatividad también está acá abajo. Entonces, cuando estamos en esta función es mucho más difícil, fíjense, desde nuestro cerebro, nuestra función cerebral. Imagínense que somos así súper buenas, muy buenos en todo en toda esta teoría de la cultura de paz, que tenemos toda la teoría de lo que es un mediador y cómo es un buen mediador, que tenemos toda la teoría de lo que es la educación emocional, pero en nuestra función cerebral, en nuestra función fisiológica, en la función de nuestro sistema nervioso, miren, nuestro sistema simpático está acá. Bueno, pues aunque tengamos la teoría, a la hora de ejercer cualquiera de estos procesos, nos va a ser más complicado, ¿sí? Entonces, esto es muy importante reconocerlo porque a veces así trabajamos. A veces nos encontramos con mediadores que están trabajando así, miren, con esta mano representa lo que viene a ser nuestro sistema, parte de nuestro sistema simpático. Acá está el parasimpático. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues tenemos un mediador que puede funcionar mucho mejor cuando está equilibrado, cuando está y puede tener un control de emociones y puede tener un conocimiento de emociones. Entonces, con todo este panorama que ya el doctor les comenta y con esto que les comento yo, decirles y hacerles una invitación a todos los colegas psicólogos que se puedan interesar más y puedan adentrarse más en este tema que es la mediación. Nosotros consideramos que es un perfil idóneo para este trabajo, para esta profesión, y también consideramos que la cultura de paz, lo que necesitamos hoy en estos días, también para el psicólogo es más sencillo comprenderlo y vivirlo, porque finalmente eso es lo que hacemos en un proceso de psicoterapia. Eso hacemos en un proceso, en una asesoría psicológica. Tratamos de llevar a una persona, o lo que hacemos es llevar a una persona a un autoconocimiento, a un conocimiento de sus emociones, de sus ideas, a un mejor convivir con su entorno, a un mejor convivir con las personas que tiene alrededor. Entonces, pues la invitación a que puedan colegas interesarse más por este tema y poder conocer sobre qué podemos hacer por la cultura de paz. Y bueno, maestro Pablo, pues agradecerte la invitación por esta
a esta plática. Esperamos vernos muy seguido y decirles que, bueno, pues el día de hoy, sí, precisamente por tiempo, tenemos otro evento ya aquí presente. Pues tenemos ahora sí que cortos los minutos, pero nos quedamos para 3, 4 preguntas que tengan ustedes o comentarios que quieran hacernos al doctor Blas, a mí, y que, bueno, pues podamos compartir. Que podamos contestar sobre todo, porque si no, yo creo que no podemos contestar, pues los mandamos con otro profesionista. Pero bueno, lo más importante, lo que dice la maestra Delia, es que es fundamental que entendamos que no solamente para entender la cultura de paz, el manejo de emociones o, el control, o la parte de la mediación, solamente lo vamos a lograr con el conocimiento de la técnica o con el conocimiento de la ciencia o con la repetición de la información. Nuestro cerebro también tiene que estar preparado para poder codificar las conductas y poderlas llevarlas en acciones. Pero bueno, aquí estamos, maestro Pablo, a la hora que nos quieran preguntar. Bien, pueden abrir sus micrófonos y hacerle preguntas a nuestros ponentes con toda la libertad. Vamos a dar un poco de minutitos. Yo quisiera hacer un pequeño comentario de lo importante. Creo que alguien está hablando, pero no se escucha. ¿Se escucha? ¿Ahí Bueno. se me escucha? Hola. escuchamos. Sí. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario con lo importante que han compartido hoy día los conferencistas, de la importancia de no solamente el tema, como se puede decir, de las palabras, ¿no? Sino que detrás de eso hay el estudio del cerebro, hay mucha información del porqué de las cosas, ¿no? Y quién más que el psicólogo, que es el especialista en conocer el comportamiento humano y sobre todo las causas biológicas, como lo comentó Delia, el sistema nervioso central, periférico, el simpático, parasimpático. Entonces, que cumple un perfil muy bueno para poder resolver problemas en el tema de la mediación y también para aportar en la cultura de paz, ¿no? Qué importante la información que nos han compartido hoy día ustedes. Sí, gracias. Y abonando a eso, también comentarte que por eso es una herramienta, o decimos que el psicólogo tiene el mejor perfil para la mediación, para la cultura de paz. No digo que no puedan otras profesiones, pero ustedes saben que nuestra formación debemos y conocemos desde cerebralmente cómo se generan o cómo se gestan los conflictos, cómo es que cerebralmente las emociones están funcionando. Y bueno, esto es importante, así de base es conocerlo cuando estamos en un proceso de mediación, cuando estamos hablando de cultura de paz, un cerebro que se encuentra todavía con ideas conflictuadas, con ideas que todavía le generan culpa, con ideas todavía que le generan prejuicios a los demás. Es muy difícil que pueda ejercer o que pueda llevar a los demás, a un grupo, a sus alumnos, a quien guíe a una cultura de paz. Sobre todo, bueno, yo, si me permiten, Ahora, si me permiten el atrevimiento, es muy importante que todos los psicólogos nos metamos al modelo médico también. Regularmente teníamos, bueno, no sé si en otros países, pero por ejemplo, por lo menos aquí teníamos un problema muy, muy enfrentado con los psiquiatras, porque decíamos que pues, el psiquiatra solamente da medicamentos, pero yo les invito a que entendamos que las disciplinas hoy en día en el mundo son interdisciplinarias, transdisciplinarias y multidisciplinarias. Esto quiere decir que los psicólogos no solamente resolvemos las cosas desde la pura toma de conciencia o el análisis del problema, no. También tenemos que meternos a la neuroquímica del cerebro, a las actividades neuropsicológicas. O sea, es una recomendación que podamos darle un sentido también más técnico, más fisiológico, más tangible, más positivista, más reduccionista a las conductas. Por eso a veces cuando vamos a algunos, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó en muchos momentos, cuando yo iba a dar capacitaciones a otros lados, me decían, pues sí, pero no nada más las emociones determinan, explícamelo. Y créanme, se los digo como una experiencia personal, cuando le dábamos una explicación biológica a las conductas, pero también psicológica, la gente le quedaba más claro y le impactaba este hecho. Se los dejo como una experiencia personal. Cuando llegábamos y explicábamos también qué pasaba biológicamente en el cuerpo,
cuando trabajábamos un psicoanálisis, cuando trabajábamos un sistémico, un humanismo, cuando trabajábamos esto, qué pasaba en el cuerpo química, biológicamente y anatómicamente. Créanme que a la gente le impacta más estas dos explicaciones. Pues bien, entonces agradecerle Muchas gracias, maestro Pablo, por la invitación. No, el honrado somos nosotros a tenerlos a ustedes dos, de verdad que es un gusto. Ahorita no te había escuchado, amigo, ¿me puedes repetir? No, que los honrados somos nosotros de tenerlos por acá. De verdad agradecerles muchísimo, sé que se tienen que retirar. Les mando un fuerte abrazo, en unos meses nos estaremos viendo ya enfrente, dándonos un abrazo o codito, no sé cómo estará el asunto, pero estaremos ahí juntos compartiendo un poco más de los quehaceres de nuestra ciencia. Agradecerles nuevamente a todos, invitarlos a que no se nos vayan, ya sigue el doctor don Alexis desde Cuba, desde La Habana, Cuba, con el cierre de hoy viernes, y que será también algo maravilloso. Nuevamente, gracias Blas, Delia, que pasen una excelente... Felicidades, doctor Blas, maestra Delia, un abrazo. Sobre todo, hay un compromiso, si nos permiten, todas las preguntas que nos hagan llegar por el maestro Pablo, nos comprometemos a responderlas. Por ahorita, una disculpa por el tiempo. Queremos pedirte una disculpa, maestro Alexis. Nos vamos a estar viendo de todas formas en muchos momentos y oyéndonos muchos momentos. Sabemos que tú sí nos escuchaste y ahorita nosotros no te vamos a poder escuchar. Pero bueno, tú sabes que estamos en cuerpo y alma ahí contigo y estaremos en otras pláticas juntos. Te pedimos una disculpa por no estar en tu momento, pero aquí ya nos están esperando. Y maestro Pablo, pues muchas gracias por tu actividad y a todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo. Una cosa más, nada más, Blas, no sé si será muy aventurado, pero bueno, comentarles a todos también, hemos estado hablando con el Colegio de Jalisco, el colegio que ustedes representan, para una actividad única y exclusiva, ¿verdad? Donde vamos a tener, ojalá que a todos los representantes de toda la red, justamente hablando sobre temas muy, muy importantes para nuestra América Latina. En ese sentido, se lo dejamos, como dicen, picando la bola. No vamos a adelantarles nada más, vamos a seguir coordinando, posiblemente sea tal vez para finales del próximo mes, vamos a acomodar agendas y invitarlos también para este evento grande que vamos a intentar hacer dentro de la red, donde vamos a construir cosas maravillosas. Nuevamente, gracias Delia, Blas, un gran abrazo, que pasen. Maestro Pablo, lo vamos a hacer, no lo vamos a intentar. Así es, así va a ser, lo vamos a hacer y va a quedar maravilloso. Pero entonces, que pasen una muy buena noche ambos. Gerson, te dejo ya con la presentación de Alexis y que disfruten la ponencia. Alexis, buenas noches. Perfecto, Pablo. Vamos a presentar al doctor Alexis Lorenzo. Él es graduado en licenciatura en psicología de la Universidad de Rostov de Don, en Rusia. También tiene un doctorado en ciencias psicopedagógicas de la Universidad Nacional del Ministerio del Interior de la República de Ucrania. Está en la categoría de docente principal y profesor titular desde el 2004 en la Universidad de La Habana. También es jefe de disciplina psicológica, clínica de la salud, coordinador proyecto Bienestar Psicológico y Salud. El día de hoy el doctor nos va a hablar sobre la formación curricular de la psicología en Cuba para afrontar el COVID-19 y su retorno a la normalidad. Bienvenido, Alexis. Bueno, buenas noches desde Cuba, en otros lugares por allá por Europa ya un poco más tarde. Fue muy bueno escuchar, bueno, primero gracias al doctor Pablo Cruz, a los miembros de la red, a usted por auxiliarnos en esta actividad aquí desde casa. Pues es muy bueno compartir algunas experiencias de un tema que desafortunadamente ha venido a ser actual, mucho más actual por la COVID, pero muy importante también la anterior presentación, porque verdaderamente en este tema también, lo vamos a ver ahorita, es una debilidad de la psicología en general y en particular para entender el comportamiento humano en situaciones de emergencia y desastre, el desconocimiento de profesionales de la psicología desde las aulas universitarias sobre los aspectos biológicos, neurofisiológicos, inclusive neuroanatómicos. Hoy quisiera compartir unos minutos con ustedes de una investigación que hemos hecho en varios momentos, en 30 años, pero hemos tenido varios momentos, y ahora, bueno, debía haber terminado
en febrero esta investigación, pero por la COVID la he pospuesto. Y algunos apuntes los voy a compartir con ustedes, porque, digamos, en cada país es diferente la formación curricular, las regulaciones. En el caso de Cuba, el Ministerio de Educación Superior es quien regula toda la formación curricular. Las carreras universitarias en todas las universidades del país tienen un único programa y cada una de las universidades tiene la libertad de hacer adecuaciones más o menos en el 25%. Y ese 25% de adecuación que hace la universidad en un territorio es para responder precisamente a las inquietudes o situaciones de su territorio. A lo largo de estos últimos 60 años, pues este proceso ha ido teniendo distintos matices, distintos programas. Hoy, en Cuba, cada una de las carreras universitarias está regulada por lo que se llama la Comisión Nacional de Carreras, igual en psicología. Esta Comisión Nacional de Carreras se adscribe al Ministerio de Educación Superior, es supervisada por la Junta de Acreditación Académica Nacional y a su vez radica en una de las universidades. La carrera de psicología en Cuba nació en la Universidad Central de la Villa en Santa Clara en abril de 1960 por iniciativa de Ernesto Che Guevara, en 1961 en La Habana, en 1990 en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba y paulatinamente hoy tenemos curso regular diurno en las 3 universidades, curso por encuentro semipresencial en 9 de las más de 50, 60 universidades que hay en el país. Para entender este tema, fíjense que el profesor Blas y la maestra hablaban de insuficiencia en la formación universitaria. Yo repetiría la misma pregunta del doctor Blas. Digamos, ¿cuántos de nosotros en estos días, desde diciembre a la fecha, pues pudiéramos decir que fuimos verdaderamente, adecuadamente preparados en las aulas universitarias para entender, acompañar el comportamiento humano, no de un aspecto superficial, sino más científico, con más evidencia desde las aulas universitarias? Si usted escribe una escala de 0 a 100, ¿en qué medida las aulas universitarias lo prepararon, las currículas, para lo que está ocurriendo hoy? Sin exagerar, más del 50% de ustedes va a tener una evaluación baja. Porque nosotros hemos hecho, digamos, investigación en distintos momentos. Digamos, yo en particular ingresé en el tema de psicología, emergencia y desastre por una feliz coincidencia en el año 1990. Era muy joven y trabajaba en un hospital donde se organiza en Cuba el programa de acompañamiento médico, psicológico y social a los damnificados por el accidente de Chernóbil. Evento que no fuera hoy recordado si no se hubiese puesto hace más o menos un año ese gran serial de Netflix, porque fue un evento que ha sido muy matizado. Pero el desastre de Chernobyl marcó mi vida para bien, porque ahí me inicié en este tema. Pero si vamos más recientemente, sobre todo los que son docentes universitarios, recordarán el proyecto Turing. Comenzó en Europa, después en Asia y después en América Latina, cuyo objetivo era, pues, un objetivo sencillo y una meta muy compleja. Cómo son los programas universitarios y cómo y en qué medida preparamos más o menos, mejor o más competente, que es el término que se usa y también es muy polémico. Nosotros, nuestra universidad y nuestro país, yo en particular, con otros colegas, participamos en ese tema. Recordarán lo que han leído del proyecto Turing, que bueno, en América Latina había bastante criterio homogéneo sobre la formación, ¿verdad? En general en psicología. ¿Cuántas universidades de América Latina y el Caribe, y Iberoamérica, porque hay colegas de España, tenían hace 30 años en la currícula universitaria el tema de emergencia y desastre? Yo he sido dichoso porque he conocido muchos profesores de los primeros en esto. Digamos, en España en particular tuve la oportunidad de tener entrenamiento en Pamplona, en Navarra, que fue uno de los primeros lugares en España, en la Universidad de Donostia, con profesores de San Juan, en Navarra, con profesores ahí muy prestigiosos, en Galicia, con colegas de Madrid. En América Latina
El inicio tiene que ver con los grandes sismos de México, con los colegas del UNAM, ¿verdad? Hay varios libros escritos al respecto. Y hay varias asociaciones que van naciendo, la Sociedad Peruana de Psicología, Emergencia y Desastre, la Sociedad Argentina, la Sociedad Chilena, ¿verdad? También colegas en Colombia, en Costa Rica, en cada uno de los países. Y nosotros en Cuba desde 1990. En el Caribe, la mayor antigüedad está en Puerto Rico, ¿verdad? Y en algunas islas francófonas. Ahora, para entender esta temática de por qué es importante reflexionar en esta red sobre la formación curricular, entendamos que la formación curricular en nuestros países, digamos, hay muchas salidas. Digamos, en Cuba, desde el plan A, que hubo en los 60, hasta el plan D, que termina este año, y el plan E, que ya está para su primera graduación, nosotros antes graduábamos profesionales de perfil estrecho, clínico, educativo, sociales, comunitarios y los demás perfiles. A partir de los años finales de los 80, principios de los 90, se toma la decisión en Cuba, en psicología y en todas las áreas, de formar un profesional de perfil amplio que pueda trabajar en todas las áreas, que tenga entre 2 o 3 años lo que se llama el servicio social, y después, bueno, él puede ampliarse. En particular en psicología, en los primeros 2 años, los primeros 4 semestres, está lo que se llama la asignatura de formación básica. Ahí está todo lo que es el perfil biológico, neurociencia, todas las cuestiones bases de teoría y sistema, de todas las escuelas psicológicas. Toda esta área básica está ahí. A partir de ahí comienzan a entrar lo que se llaman las distintas áreas de especialización. En el plan D, en particular lo que yo coordino, que es Psicología Clínica y la Salud, ocupaba casi el 40%. En el plan E, estamos entre el 30 y 32% de la psicología clínica y la salud. Y no es casual, porque la versión y la experiencia en Cuba y en América Latina de psicología clínica y la salud no es ortodoxa, no es unilateral, es como decía el doctor Blas, es multidisciplinar. Por lo tanto, nosotros tenemos alrededor de 12 asignaturas. También está la disciplina de psicología social comunitaria, laboral de las organizaciones, la psicología de la educación, y estas son las grandes especializaciones. También se incorpora en este segundo ciclo, que es el ciclo de formación profesional, las áreas emergentes del país: psicología del deporte, la cultura, marketing y comunicación, jurídica, forense, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, con lo que es exclusión social, género, violencia, sexualidad, etcétera, etcétera. Así que nuestra formación en psicología tiene un ciclo básico, un ciclo de formación profesional y las áreas emergentes. Y la forma de graduarse es los estudiantes que tienen mayor desarrollo desde el punto de vista de las notas y sobre todo vinculado a la investigación, hacen un trabajo de diploma, una tesis, y los otros un examen general. ¿Cuál es la asignatura principal de nosotros en la carrera de psicología? Es la práctica preprofesional. Esta asignatura, que en Cuba se le conoce como la asignatura integradora, en todos los semestres, el estudiante de psicología tiene una práctica preprofesional. En el primer semestre de la carrera es lo que se llama la familiarización, pues el estudiante de psicología va a la comunidad, a los problemas, digamos, más polémicos. Este año la práctica preprofesional, pues la COVID-19. El año pasado fue el tornado que tuvimos en La Habana. Otros años ha sido un huracán. Otros años ha sido una película muy polémica. Así que así, cada uno en la situación. Después está la de metodología de la investigación, porque metodología es una asignatura que está en todos los semestres. El estudiante va haciendo un vínculo con los proyectos de investigación. Psicología clínica tiene 2 prácticas. Una que es ver hacer en el tercer semestre, y en los últimos 2 semestres es de forma integrativa todo lo que es intervención, psicología clínica y la salud. Después está la práctica social, comunitaria, en las empresas, en la educación y en la educación especial, y también en las demás áreas. Ahora, ¿cómo esto podemos verlo en el tema que nos ocupa de la COVID-19? El tema de emergencia y desastre en Cuba, que nosotros tuvimos la oportunidad
de ser pionero en ello. Alexis. Tienes que prender tu micrófono, Alexis. Voy a ver. Eso es, ahora sí. Un minuto. Ahí, en el puerto de Trevejo. ¿Por qué no hay más? Son cartas de Genaro. Ayuda aquí que no encuentro más datos. ¿Qué pasó? Se cayó el micrófono. Ay, ¿Se te escucha, Alexis? Sí, lo estoy buscando. No, sí se escucha. sí, ya se escucha. Alexis, tienes que conectar tu micrófono, por favor. Ahí está. Ya lo conecté. Ahí ¿Se me escuchan? Sí, ahí se te escucha. ¿Me escuchan? Sí. Sí, decía que de 1990 al 2010 esta temática no estaba en la currícula universitaria, era del posgrado, diplomado, curso, entrenamiento, maestría, ¿verdad? Hay varias maestrías en Cuba, en toda la maestría de la ciencia psicológica estaba, la maestría de ciencia de la salud, los ingenieros, comunicación, etc. Y cuando se comienza a preparar el plan D, que es el plan anterior, se incorpora en la currícula obligatoria. Así que existe en Cuba, en la carrera de psicología, una asignatura que es Psicología, Emergencia y Desastre, en todas las universidades. Así que estuvo primero en el posgrado y ya está en la formación de pregrado. Y nosotros precisamente la investigación que estamos terminando es sistematizando todo lo que hemos hecho en estos años. Y entonces, ¿qué ocurre? Si usted compara la evolución de la temática de la problemática de emergencia y desastre en general, en particular de psicología, emergencia y desastre, y los diseños curriculares, va a encontrar regularidades. ¿Qué encontramos? Que la temática de emergencia y desastre es una temática más común para epidemiólogos, personal de la salud, los ingenieros, y la temática psicológica estuvo primero en el campo de los especialistas de la psiquiatría, es decir, hacia los psicopatológicos, nuestros colegas psicoanalistas, después los cognitivistas, etcétera, pero se dio de una forma fraccionada. Por eso es que la mayoría de las publicaciones que han existido y se revisa los metaanálisis que hay sobre este tema, va a ver que son publicaciones anecdóticas, narrativas, o cuando son científicas, pues son de un enfoque de un área en particular y no tienen este carácter multitransdisciplinario. Nosotros, por la experiencia acumulada en la práctica profesional, en muchos programas, en muchos países de América Latina, interactuando con las personas de muchos países de América Latina y también de España y de otros países europeos, de Estados Unidos, Canadá, inclusive de Asia, Oceanía, que tuvimos la oportunidad, pues fuimos formándonos una comisión multitransdisciplinar. La experiencia de Cuba curricular en psicología es multitransdisciplinar. Y este programa que le vamos a compartir, nuestro curricular, pues es un programa verdaderamente también multitransdisciplinar. Y aquí es muy interesante, digamos, un autor brasileño de apellido Matedi, que ha hecho un metaanálisis interesante sobre cómo en las carreras de psicología, Brasil, que es un país muy grande, con muchas carreras, con muchas universidades, en el cual durante muchos años he trabajado. De hecho, el Colegio Federal de Psicología de Brasil tiene regulado qué hacer en el tema de desastres desde los años 90. Él decía que hay dos dimensiones que preocupan en este campo. Uno, cómo la psicología puede contribuir para producir seguridad al ser humano en la formación del futuro profesional. Y en segundo lugar, cuando la ciencia se convierte en una mayor fuente reproductora de inseguridad. Fíjense, no es una pregunta casual. Hoy, digamos, uno de los problemas más preocupantes de la COVID-19, lo han visto ustedes en otras conferencias, es la infodemia, es decir, la cantidad de información que hay en las redes. Cuando yo empecé hace 30 años en el tema, no había casi información de desastre, no había internet, ¿verdad? Pero hoy, cada uno de nosotros a diario, ¿qué cantidad de información recibe
cuál lee, cuál entiende, cuál no entiende, cuál puede asimilar y transferir. Cada uno de nosotros, independiente a nivel cultural, la creencia, la preparación que tuvimos, la que tenemos, las personas según la edad, nuestros estudiantes, las personas comunes, pues es muy complejo. Entonces, esto nos lleva a que nosotros lo que estamos tratando de sintetizar en esta investigación es cómo se ha desarrollado el tema de emergencia y desastre, cómo se ha desarrollado la psicología de emergencia y desastre, y en particular todo esto Parece que se nos desconectó. Alexis. ¿me escucha? ¿Te Sí. escucho? Yo escucho bien. Sí, sí. ¿Tú me escuchas? Sí, señor. Continúe. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros hemos tenido una buena oportunidad porque como fuimos practicantes de la profesión, hemos estado en muchos programas en Cuba y en muchos países de América Latina durante todos los años, de 1990 al 2010, pues fuimos interactuando con cada uno de estos programas. Y cuando este programa que diseñamos, que voy a compartir ahora con ustedes, pues, ¿qué hicimos nosotros? Tratamos de desarrollar un programa que... ¿Se escucha? Sí, sí, correcto. ¿Se escucha bien, Pablo? Sí, señor. Es decir, tratamos de hacer un programa que no fuera solamente para el estudiante cubano, sino que la experiencia curricular que íbamos a dar en la carrera de psicología tuviera una visión latinoamericana y del Caribe que incorporara las mejores experiencias internacionales. Y esto nos permitió a nosotros desarrollar un programa curricular en psicología de emergencia y desastre basado en competencias cuando todavía no sabíamos que eso se llamaba competencia. Porque hicimos un diseño curricular desde la profesión, si no desde lo teórico a lo práctico, sino desde lo práctico a lo teórico. Y durante estos años, desde el 2010 a la fecha, ya tenemos 10 años de experiencia, pues hemos encontrado mucha coincidencia, ¿verdad?, con lo que hemos trabajado nosotros, con las experiencias de otras universidades, y particularmente cada 2 años hemos tenido la oportunidad, del 2006 a la fecha, de reunirnos en el marco de la Red Latinoamericana de Psicología, Emergencia y Desastre, el evento próximo en mayo del año que viene en Sao Paulo. Después yo le puedo mandar información al doctor Pablo para que entren, pero usted pone en Red Latinoamericana de Psicología, Emergencia y Desastre, que actualmente su coordinador es de la Universidad de Córdoba, el doctor Oscar Alfredo Santini, pues ahí están todas estas informaciones. Y entonces nosotros intentamos proponer un programa curricular más que un cúmulo de conocimientos y de habilidades, pues una propuesta para los estudiantes de innovación tecnológica, donde el método fundamental de enseñanza es el método de investigación-acción. ¿Por qué? Cuando revisamos nuestra región, habían pocos programas curriculares de psicología con estos temas. En segundo lugar, los que existían, la mayoría, no tenían un enfoque multidisciplinario. Tercero, pues había un divorcio entre la inminente necesidad educativa real y la formación curricular con un perfil latinoamericano e internacional, porque los desastres que estamos viendo en la COVID no son locales y hoy no son nacionales, son globales. Y algo muy importante, pues nosotros tratamos de que la categoría principal de esta propuesta es la preparación psicosocial de todos los vínculos. Entonces, nosotros a los estudiantes pues le hacemos una encuesta al principio, cuando ellos seleccionan la asignatura, para ver cuáles son sus expectativas, conocimientos previos, experiencias que han tenido. Y esto nos sirve a nosotros para tener un antes, un durante y un después, ¿verdad?, de los estudiantes. Y en base a eso, pues nosotros diseñamos la asignatura que les comparto, que es una asignatura que sus contenidos son los siguientes. Es una asignatura que sus contenidos basados mayormente tienen muy pocas conferencias. El método de enseñanza principal es la clase taller, la clase práctica, porque el estudiante va a tener en el claustro profesores, tanto en la Universidad de La Habana como en las otras universidades, psicólogos y psicólogas con experiencia en emergencia y desastre, protección civil, bomberos, emergencia médica, neurocientíficos, sí, todos aquellos profesionales que están vinculados no solamente a la docencia, sino también al ejercicio de la profesión. Y tiene 6 grandes temas. El primero son los aspectos psicológicos y sociales en la preparación psicológica con la situación de emergencia y desastre. Ahí vamos siempre a hacer un vínculo de esta asignatura
con los dos grandes bloques de la currícula, formación básica y ejercicio de la profesión. Porque nosotros lo que pretendemos con esta asignatura, y lo hemos evaluado, es que el estudiante vea que esto no es algo más y que no es algo que está de moda, digamos, hoy en la COVID, pero en otros años. Y entonces, este tema número 1 es un tema importante. El tema número 2, que para muchos, algunos colegas me han dicho que debería ser el número 1, es generalidades en las emergencias y los desastres. Aquí vemos todos los conceptos que hay, las clasificaciones, los marcos legales, todo lo que tiene que ver con los impactos, los daños, el ciclo de reducción de desastres, los conceptos que hemos desarrollado nosotros. El que quiera más opinión puede ver un artículo que está online gratis sobre qué es lo que es el proceso como tal de la ecuación de psicología en desastre, cuáles son los elementos que hay, lo hemos visto en otras conferencias en estos días, en otros artículos, cómo hay dos grandes tendencias en el comportamiento humano, la aparentemente más normal, la más común, la de adaptación y readaptación, que es la estresogénesis, porque a diferencia, como se piensa por el enfoque psicopatológico, la mayoría de las personas se adapta y se readapta, ¿verdad? Hay un impacto, hay consecuencias y hay repercusión. Por eso va a estar en dependencia de las interacciones múltiples entre los eventos, las personas, sus características, sus redes de apoyo, la cultura previa, ¿no? Y muchos factores, y dónde ocurre. Y está lo relativo al psicotrauma y el estrés postraumático, que nosotros tenemos criterios que no es tan frecuente, sobre todo en América Latina y el Caribe, por nuestra cultura de resiliencia. El tercer tema, que es un tema hoy vital, y sobre todo para América Latina, es los principios básicos de evaluación psicológica y social en situaciones de emergencia y desastre. Si usted entra hoy a Google Scholar, el talón de Aquiles más débil que tiene la psicología en este campo es la evaluación. Hay muchas reflexiones filosóficas, muchos conceptos, muchas propuestas de programa, pero si usted le pregunta a un profesional, de acuerdo, yo quiero que usted me diga cómo usted evaluaría el comportamiento humano de las personas enfermas con COVID-19. De acuerdo, ya me digo. Segunda pregunta, ¿esa propuesta de evaluación están validadas y adaptadas para su cultura y su contexto? Ya hay un problema, porque la mayoría son importadas de Norteamérica o de Europa. Y aquí vemos todo lo que tiene que ver con la evaluación, todas las experiencias que hay, la evaluación en el antes, el durante y el después, y todas las variables, tanto macrosocial, mesosocial, microsocial, grupal, etcétera, etcétera. El cuarto tema, que es un tema, yo diría, el más difundido, pero también ocurre como el anterior, cómo organizar los apoyos, la ayuda y el acompañamiento psicológico y social en este campo. Recientemente hemos publicado varios artículos y también hay artículos muy interesantes en el último boletín de la Sociedad Interamericana de Psicología, uno de colegas de Puerto Rico y otro de varios colegas de América Latina. Ahí están todas las técnicas más comunes y en artículos que han publicado varios autores y nosotros en particular. El tema número 5, hoy es el tema que más se conoce, es el tema de información y comunicación en situaciones de emergencia y desastre desde la psicología. Porque información y comunicación no es lo mismo. Por eso hoy, en esta etapa aguda de la COVID-19, una de las mayores cuestiones problemáticas y que está teniendo efectos negativos es precisamente el pésimo manejo de los excesos y de las falsas noticias y las comunicaciones a veces poco éticas. Aquí los estudiantes hacen análisis tanto de lo impreso como de las nuevas tecnologías en el mundo entero. Y el último tema, que es el tema integrador, es, bueno, cómo el estudiante de psicología de pregrado va a preparar una propuesta de organizar programas de acompañamiento desde los cuales él pueda demostrar su rol como futuro profesional de la psicología, aunque yo considero a los estudiantes de psicología, porque así aprendí de mis maestros, mis colegas profesionales, así que por eso decía que es una asignatura basada en investigación-acción, donde el protagonista es el estudiante, hay una plataforma donde está toda la información y el estudiante va intercambiando en estos 6 temas. ¿Cómo evaluamos la asignatura? Es sistemática y la evaluación final al estudiante se prepara un taller que es parecido a un congreso, donde ellos van a exponer todo lo que han ido aprendiendo a lo largo de la asignatura, con visitar comunidades, instituciones, profesionales, lo que han visto en internet, y presentan pequeñas investigaciones que la defienden en un tribunal, que son ellos mismos, con estos profesores, y ahí volvemos a repetir aquella encuesta inicial de sus expectativas iniciales, sus expectativas intermedias y cómo el estudiante termina. De esta manera, pues nosotros diríamos, bueno, cómo el estudiante termina, ¿verdad?
la asignatura. ¿Cómo se siente ese estudiante y cómo está desde el punto de vista de preparación? Y entonces, hoy, ¿qué diríamos? ¿De qué nos ha servido esta asignatura en Cuba para el acompañamiento de la COVID-19? Nos ha servido para pensar, ¿verdad?, de que hoy en Cuba hay una gran cantidad de profesionales de la psicología, socorristas, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, ¿verdad?, que tienen preparación, ¿verdad? ¿Se escucha, Pablo? ¿Me escucha? Sí, ¿Me señor. escucha, Pablo? Sí, señor, sí se escucha bien. Pablo. Sí, Sí, porque pensaba que se decía. Así que, digamos, si nosotros en esta sistematización que todavía no hemos terminado, hay alrededor de 15.000 personas en Cuba que en estos años han sido formadas y capacitadas. Es una cifra ni grande ni pequeña, pero lo bueno que tiene la cifra es que no están en las grandes ciudades ni en las capitales, están en todo el país. Por eso hoy nosotros que estamos llevando, pueden entrar al Facebook, Sociedad Cubana de Psicología, toda la experiencia que estamos desarrollando en el país en el acompañamiento para la COVID-19, pues superan las 500 experiencias en el país. Y la fortaleza de estas experiencias es que son multitransdisciplinarias, donde los protagonistas no somos nosotros los profesionales, sino que es la comunidad, las poblaciones, las instituciones y todas las áreas. Quisiera terminar diciendo que el mensaje principal de esta presentación es que la psicología como ciencia y profesión, desde el pregrado, debe incluir esta temática según las necesidades de cada uno de los países. Yo verdaderamente he sido dichoso y afortunado de visitar casi todos los países de América Latina, menos Guatemala, Paraguay y Bolivia y Venezuela. Todos los demás países de América Latina, hay Nicaragua, todos los demás países los he visitado, sí que he estado en universidades, en comunidades, y eso ha sido muy bueno para mí, porque he podido intercambiar con colegas, igual que todas las islas del Caribe. Y esta red latinoamericana hoy tiene dos grandes líneas, una, lo que es América Latina, y otro grupo que estamos trabajando en el Caribe, por las particularidades del idioma francés, del creol, del inglés, del holandés, y lo que nos ha demostrado a nosotros como Cuba, digamos, en momentos de grandes desastres, tomemos por ejemplo en 2008, tuvimos 3 grandes huracanes, 93% de la geografía. Hoy, como todos los países, estamos afectados. Sin embargo, nosotros no hemos encontrado en los estudios que hemos hecho durante todos estos años la incidencia que se encuentra en otros países de manifestaciones psicotraumáticas. Tampoco cuando estuvimos trabajando en Haití, cuando el terremoto, la mayor experiencia de mi vida, que la guardo en mi corazón, en los 1.556 colegas que estuvimos trabajando allí, hicimos evaluación antes, durante y después. No encontramos las manifestaciones psicotraumáticas que se encuentran en otros trabajadores de la salud y de salud mental en nuestro equipo. Cuando buscamos a través de entrevistas semiestructuradas y preguntas a las personas, era por la preparación previa, el acompañamiento permanente de la psicología, el acompañamiento posterior y el enfoque multidisciplinar. Estas serían las ideas que yo quisiera compartir con ustedes para escuchar las preguntas, que es lo más importante. Humildemente, cada país tiene sus características. Hay mucha fortaleza en muchos países de América Latina y también en España conozco experiencias de CEPADEN, de Psicólogos Sin Fronteras, de Cruz Roja, del Colegio de Psicólogos de España, de la maestría. Así que creo que en Iberoamérica hay una gran fortaleza, pero hay que seguir compartiendo esta experiencia, por lo tanto, estamos dispuestos a escuchar sus preguntas. Muchas gracias, doctor Pablo y colega. Muchas gracias, Alexis. Si gustan revisar alguna pregunta al doctor, que está el día de hoy desde La Habana, Cuba. Aprovechemos, no sé si alguien quiere intervenir, pueden abrir los micrófonos y comentar también si gustan, no hay ningún problema. Sí, yo quisiera hacer una consulta por la amplia experiencia del doctor Alexis. Más o menos, Alexis, conociendo el panorama de la formación acá en Latinoamérica del psicólogo, ¿cuáles sientes que son las falencias más comunes de las universidades, de las facultades de psicología que se deberían tomar en cuenta para la formación de los futuros psicólogos? Mira, en primer lugar, desafortunadamente la mayor cantidad de nuestras escuelas de psicología, y he visitado no pocas,
están defendiendo algo que ya en Europa y en el mundo desapareció, que es un enfoque muy estrecho. Es decir, que el estudiante es lo que se llama la defender la cátedra. Así que un grupo de profesores muy respetuosos, muy profesionales, admiro muchos, ¿verdad? Pero le enseñan al estudiante modelos muy estrechos. Sí, y eso es lo que se hacía hace muchos años. Hoy, por suerte, la psicología es una ciencia de perfil amplio, ¿verdad? Y el proyecto Turing lo demostró. ¿Cuáles universidades tenían programas más aceptados y menos aceptados? Pero fíjense que esta pregunta tiene la otra cara de la moneda, que es el mercado laboral. ¿Por qué a veces muchos de nuestros egresados de América Latina en los países no tienen posibilidades de trabajar? Porque no tienen la preparación de lo que requiere el mercado laboral. En todas las áreas, sin excepción. Por eso, yo creo que la falencia principal es que hay que tener programas de formación del pregrado que respondan a la realidad de la psicología mundial y latinoamericana y de cada país. Por eso que nosotros pusimos el 25% para la universidad en el territorio y también a donde usted vive. De lo contrario, usted va a ser el mejor profesional de su universidad, pero va a tener pocas posibilidades de empleo. Eso es lo que yo diría. Eso en general. Y en este tema en particular, la COVID está demostrando cuántos profesionales de la psicología y otras ciencias en el 2020 todavía no tienen la necesaria, yo diría obligatoria preparación profesional para poder actuar desde su ciencia, inclusive para aplicar el autocuidado y la autoayuda tan importante en tiempos de COVID-19. Otra pregunta. Sí, muy cierto, Alexis. Y solamente para hacer énfasis lo poquito que se investiga en esta parte del mundo, ¿no? Yo me acuerdo en mi etapa universitaria, muchos de los textos eran de Europa o de Estados Unidos, y muchas veces las realidades, el contexto, la cultura modifican, influyen en los comportamientos. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para invitar a los colegas a que investiguemos un poco más, ¿no? Bien, nos dice también Mimi, una preguntita, Alexis. Dice, ¿qué opina de la modalidad de estudios semi-escolarizado o virtual? ¿Qué voy a hacer? Mira, mi país en los años 80, 70, 80, que fue un momento de emancipación, sobre todo de la mujer trabajadora, de los jóvenes trabajadores, la psicología tuvo esa modalidad, después en los 90 por la crisis desapareció y hoy la tenemos. A pesar de que somos un país bloqueado por la tecnología, y hoy estoy hablando con ustedes por muchas variantes que no les voy a explicar, pero si fuera por el bloqueo hoy yo no pudiera estar hablando con ustedes, ¿verdad? Pero nosotros sí estamos aportando, inclusive nuestros estudiantes, nuestras universidades, pues reciben la preparación de nuevas tecnologías y los métodos de investigación y de práctica profesional que tenemos van en esa dirección. Si revisan la página de Facebook, la Asociación Cubana de Psicología, van a ver cuántos proyectos hay en Cuba hoy de acompañamiento psicológico y social a través de la plataforma WhatsApp. Son miles de personas en el país, de los grupos más vulnerables, que están recibiendo acompañamiento. Y ahí van a ver profesores renombrados, profesores menos renombrados, profesores jóvenes y tanto nuestros estudiantes que están dando ese acompañamiento. Eso es posible porque nosotros en nuestras universidades, inclusive ya nosotros de la enseñanza general y el bachillerato, de la enseñanza media y superior, pues estos temas tienen una gran profundidad y nuestro país, por suerte, en los últimos años ha hecho una gran inversión económica y financiera y hoy nosotros no tendremos la velocidad que tienen los países, pero hoy nosotros tenemos una mayor conectividad que antes y hoy hay muchas carreras universitarias, muchas modalidades. Digamos, Cuba tiene lo que se llama un programa Universidad para Todos, que son cursos universitarios gratis que se dan a través de la televisión y están en muchas plataformas. Está la Universidad del Adulto Mayor, también a través de la plataforma. Por lo tanto, creo que, pero eso, doctor Pablo, lo hemos discutido los otros días, ¿se acuerda? Sí, y nosotros estamos preparando para la post-COVID y para el año próximo, para un evento que tenemos también el año que viene en abril, que es el evento OMINIS, que es el evento más grande de la psicología en Cuba, el cual me corresponde presidir por última vez, porque ya voy a salir del cargo de presidente, ¿verdad? Nosotros estamos abogando
por buscar las mejores experiencias en América Latina y el Caribe, respetando lo que se hace en países de Norteamérica, en Europa y en Asia, de lo que es hoy la telepsicología, la telesalud, todos estos modelos que hay en América Latina. Digamos, siempre la UNAM, yo conozco a la profesora Georgina Jiménez, creo que es el apellido de la UNAM, que fue la pionera hace muchos años, pero hoy nosotros tenemos que pensar que no solamente podemos hacer esto que estamos haciendo hoy porque estamos en la COVID. Tenemos que pensar para la vida cotidiana cómo las nuevas tecnologías de la información, usarla más en la formación. Nosotros lo hemos usado en la supervisión asistida. Digamos, las comunidades que estuvieron en cuarentena, que los colegas estaban en cuarentena atendiendo a esa población, pues a través de esta vía nosotros damos acompañamiento. En el caso del terremoto de Haití, que era un país muy grande y devastado, no había WhatsApp, pero también hacíamos el acompañamiento a través de la llamada telefónica. Por lo tanto, creo que en la carrera de psicología hay que invitar a los profesionales de la psicología y de otras ciencias y disciplinas que dominen las nuevas tecnologías y eso incluirlo en todas las modalidades de estudio. Muy bien. Vamos a hacer una última intervención. Me parece, Gerson, que había alguien, ¿verdad? César. César Mejía estaba solicitando hacer una pregunta. Por favor, César. Muchas gracias, buenas noches. Espero que me escuchen. Escuchamos, profesor, buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Un saludo cordial, Pablo y Alexis. Qué bueno escucharte. Y bueno, primero agradecer tu participación, tus aportes. Sin duda, Cuba tiene una experiencia desde la cual podemos aprender mucho el resto de países de América Latina. Pero cuando estaba escuchando lo de los módulos, hubo algo que me llamó mucho la atención, que afecta y que en nuestras realidades en América Latina permea las dinámicas sociales en emergencias, cualquiera que sea la causa. Y es el tema de la dinámica política. Cómo es que los mensajes de los intereses políticos, particularmente partidarios, entran en escena como parte de una guerra psicológica o bombardeo de desinformación que también afectan a las personas en su situación emocional, ¿verdad? Y el abordaje que hace. Entonces, me encantaría, si es posible, un breve comentario, Alexis, de cómo eso tú lo ves, porque obviamente que la realidad de Cuba es diferente, pero en los otros países, Brasil, El Salvador, hay unas situaciones bastante complicadas, Uruguay, etcétera. Entonces, ¿cómo es que tú podrías compartir un poquito sobre ese tema? Gracias. Y un abrazo, Alexis. Mira, muchas gracias a usted. He leído su trabajo y admiro su trabajo. Lo respeto mucho. Mire, es un tema muy importante. Quiero compartir sobre todo una observación para los que no lo saben, pero van a saber que sí lo saben. ¿Tienen noticia ustedes cuándo ocurren los grandes desastres en la historia? Pues muchos metaanálisis dicen que son fines de semana, generalmente tarde en la madrugada, asociados a momentos festivos tradicionales, a acciones políticas antes, durante y después de elecciones o a grandes crisis económicas. ¿Les suena casual el momento que estamos viviendo? Claro que no. ¿Sí o no? Y lo otro es que, digamos, la voluntad política de los gobiernos es muy importante porque, digamos, uno de los hallazgos que se encontró en el decenio de reducción de desastres en los 90 es que el tema de desastre es asociado, por un lado, a la pobreza y a la crisis, pero a la vez una de las mayores fuentes de lucro y de robo que hay en el mundo. El ejemplo típico es el gran terremoto de Haití, para donde más dinero fue y casi ninguno llegó. Por lo tanto, lo que usted dice es correcto. Y nosotros, cada vez que vamos a un país, digamos la tierra de Pablo, que tanto quiero, a Costa Rica, ¿verdad? He intercambiado con su colegio de psicólogos. En Brasil estuve muchos años trabajando con el colegio de psicólogos. Pues las asociaciones gremiales de psicología, sobre todo las universidades, pues tienen que buscar alianzas con instituciones, con grupos de distintos tipos, para que en la legislación del país, que sea independiente del gobierno que entra o que salga, pues que esté normado, que esté legislado de cuáles son los roles de la psicología, ¿verdad? Y eso lo han hecho varios países, digamos, en Brasil, el Colegio Federal de Psicología tiene pautado eso. En Costa Rica finalmente no le pude preguntar a mi amigo Walter Guillén, presidente saliente, cómo terminó lo de las normas en Costa Rica.
En México está en algunos estados, ¿verdad? En Colombia está en algunos estados. En Uruguay estaban trabajando en eso. En Argentina está en algunas provincias. Y así en cada uno de los lugares. En Puerto Rico ya está vigente. En Santo Domingo se está construyendo. En Martinique, en otras islas. Por lo tanto, cuando no es posible desde los políticos, desde el marco legal del gobierno, pues mi recomendación a mis colegas latinoamericanos, ¿verdad?, es que eso esté a través de los códigos de ética, de los documentos normativos, los documentos de formación, de supervisión, y que esté en las universidades. Y eso ha dado resultados, digamos, en particular en Brasil, independientemente del gobierno que esté en el poder. Es lo que puedo decirle, pero sí, estamos dispuestos a dar bibliografía, material, experiencia. El doctor Pablo le puedo pedir que puede transmitir mi correo Gmail para no dictarlo y sea mal. Mi vida ha sido compartir lo que he aprendido, porque cuando comencé en este campo verdaderamente no había experiencia y nunca he recibido un no de miles de profesores y personas en este mundo que me han ayudado. Por lo tanto, todas las instituciones y personas que necesiten, pues estamos a su disposición. Perfecto, Alexis. De verdad que es todo un gusto haberte tenido por acá. Uno grande de la psicología latinoamericana, realmente un hombre con vasta experiencia, una formación increíble, autor de muchísimos artículos y libros. De verdad que un gusto tenerte por acá. Gracias a todos por haber estado por aquí. Alexis, gracias. Gerson, también por todo tu apoyo como coordinador también de la red. De verdad que muchísimas gracias. Únicamente, pues, igualmente invitarlos para para la próxima semana, el día 15 de junio, vamos a tener una serie de colegas muy bien formados en temas laborales desde Costa Rica, el doctor Ronald Escalante, Alisa Alomar y Leina Herrera. El doctor Ronald Escalante es el director de la carrera de Psicología Organizacional de la UAM acá en Costa Rica, que estarán por medio del Zoom a las 7 de la noche, hora Costa Rica, 8 de la noche, hora de México, y 2 de la mañana, hora de España. Invitarlos yo también a las siguientes capacitaciones que vamos a tener. El 19 vamos a tener a Ludo desde Argentina, de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional de Bucaramanga, de Colombia, también estará participando con la doctora Ana Fernanda Uribe Rodríguez. Luego tendremos, como les había comentado al principio de la transmisión, el ISEP, Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, ingresando, y tendremos de la Universidad de San Marco el 22 de junio al doctor David Salas, al doctor Tomás Caichó, creo que lo dije bien, Universidad UNIFE también con el doctor Bruno Zanolo. Son gente grande que se ha unido en esta línea de la capacitación. Recordarles antes de terminar nada más que estas capacitaciones son absolutamente gratuitas. La red no tiene un fin de lucro. Lo único que hacemos es subsistir nada más para pagar el Zoom. Entonces, y realmente reconocer a las grandes personalidades que han estado con nosotros a lo largo de estos ya casi 3 meses que tenemos de transmisión. Realmente cada vez nos hacemos más grandes, y gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan apoyando en las redes sociales, que nos escriban también al correo electrónico red.internacional.profesional@gmail.com. Gerson, que me parece que en el chat también pusimos también el Facebook para que les den like, nos sigan también. Estamos posteando los videos de que estamos generando de las ponencias para que también las puedan volver a ver o compartir. Y nos mantenemos por parte de una donación de los certificados, una donación completamente libre. Lo que ustedes puedan ayudarnos para poder mantener este proyecto internacional, pues bienvenido sea. Y si no, pues también bienvenido sea. La idea es seguir generando conciencia, seguir generando información y formación de muy buena línea, muy buena altura profesional y científica para todos nuestros pueblos. Sin más, entonces por el momento, de verdad que es un gusto de haberlos tenido por acá. Alexis, de nuevo, muchas gracias. Gerson,
Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes a las 6. ¿Gerson? ¿Lo dije bien? Sí, 6 Costa Rica, 7 Perú. Perfecto. 6 Costa Rica, 7 Perú. Sean todos bienvenidos desde ya. Alexis, un gran abrazo. Te dejamos descansar. Sabemos que estás 2 horas arriba de nosotros, 1 hora arriba de Perú, me parece. Debes estar cansadísimo. Un gran abrazo a nuestros hermanos de Cuba y nos vemos Muchas gracias. pronto. Ernesto, que Muchas gracias. te pasamos la información. También César, un gusto que estuvieras por acá. Gracias a todos, que pasen una linda noche, un lindo fin de semana. Cuídense, esto todavía no acaba, estamos en el epicentro. Nos faltan unos meses para salir de esto, pero como comunidad, como sociedad, salimos todos juntos. Un gran abrazo. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alexis. Gracias. ¿Cómo puedo entrar aquí un momentico al chat? Decimos a favor. ¿Al chat de ellos? Sí. Entra al Zoom.